Bien, y continuamos con la descripción cinemática, las velocidades de nuestro mecanismo tipo 2, ¿cierto? En el cual tenemos que usar sí o sí métodos numéricos para resolver nuestras dinámica del movimiento del mecanismo. Bien, no lo podemos resolver a mano. Entonces, análogamente a lo que ya realizamos con la descripción del mecanismo tipo 1, pues yo lo primero que hago es entender que en este mecanismo yo tengo unos ciertos elementos impulsados, ¿cierto? Por una barra motriz, ¿sí? La barra motriz nosotros la controlamos completamente, sabemos completamente su giro, va a ser la barra OA, ¿cierto? Que va en un movimiento plenamente rotacional, en un motor, ¿cierto? Conectada con un motor que le realiza, le imparte el movimiento rotacional y todos los demás elementos van a responder al movimiento de esa barra. Bien, entonces exactamente lo mismo, nosotros tenemos que hacer el análisis del tipo de movimientos que ocurren en cada uno de esos elementos de nuestro mecanismo. Ya vemos que los más sencillos son el movimiento rotacional de la barra motriz, ¿cierto? Debido a que está eh, articulada en esa bisagra, ¿cierto? Que le impide el desplazamiento, lo único que le impide, lo único que le permite es rotar. Bien, y exactamente lo mismo le pasa a la barra BC, cuyo movimiento es plenamente rotacional, ¿cierto? Ya que está empotrada, articulada allí en esa bisagra, no permite el desplazamiento del nodo C. Entonces esa barra básicamente está rotando alrededor del nodo C, que es nuestra bisagra. Bien, en cambio, en la barra B pasa que nosotros tenemos, bien sea movimiento rotacional, podemos tener movimiento rotacional en esa barra, ¿cierto? Pero también se puede trasladar. Igual que en el caso del mecanismo tipo 1, no es fácilmente intuitivo saber que, no es intuitivo saber que esa barra está trasladándose, pero efectivamente esa barra puede estarse trasladando debido a que acopla el movimiento de las demás barras, ¿cierto? Y entonces se define que tiene un tipo de movimiento plano general compuesto efectivamente por la suma de un movimiento rotacional y un movimiento traslacional. Bien, entonces ese es el movimiento que dejaremos con una descripción un poquito más elaborada, ¿cierto? Comenzaremos por los movimientos más fáciles de describir, que son esos movimientos puramente rotacionales, y finalmente en el análisis de ese movimiento, de esa barra B, pues vamos a usar todos los descripciones hechas como movimientos rotacionales de las demás barras y de la de ella misma. Entonces, de nuevo, los datos que nosotros sabemos pues son la geometría de todo nuestro sistema, ¿cierto? Incluyendo las longitudes de nuestros elementos mecánicos, todas esas longitudes. Ya por temas anteriormente vistos en clase, habíamos descifrado también las posiciones de los demás elementos, de las barras AB y BC en términos del movimiento de la barra motriz, ¿cierto? Que es el ángulo θ1. Entonces todo eso ya lo tenemos como datos conocidos de nuestra descripción cinemática. Y aparte de eso, tenemos nosotros controlado la impartición del impulso en ese motor, ¿cierto? Mediante el conocimiento no solo de las posiciones θ1 del motor, sino también de la velocidad de giro, ¿cierto? Entonces ese omega 1 de la velocidad de rotación de la barra OA, pues es la velocidad del motor que nosotros controlamos por ser los, eh, los operarios de esa máquina. ¿Qué desconocemos entonces? Pues nosotros desconocemos, ¿cierto? Nuestro problema, cómo es el movimiento de rotación de la barra 3, ¿cierto? Esta que está rotando, ¿sí? Solamente a rotación. Y efectivamente desconocemos cómo son entonces las velocidades de traslación y rotación de la barra AB, ¿cierto? Con esa definición de movimiento plano general. Entonces definimos también que desconocemos nuestra incógnita de la barra en movimiento plano general, la barra AB, ¿cierto? Entonces queremos encontrar para nuestra descripción cinemática de este mecanismo
cómo son esas velocidades de respuesta, omega 2 y omega 3 de la barra B y la barra BC respectivamente, respecto de el movimiento que nosotros impartimos en la barra OA, debido a que somos los operarios de esa barra motriz. Bien, entonces de nuevo comenzamos con nuestra descripción de cada uno de los movimientos más sencillos, ¿cierto? Nuestro movimiento rotacional de la barra OA. Entonces, básicamente, nosotros definimos una velocidad angular, ¿cierto? Que viene direccionada hacia nosotros, hacia el eje K, que viene apuntando hacia afuera del tablero, direccionado hacia nosotros, debido a este sentido de rotación que le acabo de dar a ese giro, ¿sí? También nosotros habíamos definido previamente cómo es nuestra descripción del vector ROA, ¿cierto? En términos del ángulo θ1 y la longitud de esa barra motriz, tal que nuestra velocidad del nodo A externo, ¿cierto? Nuestra velocidad instantánea tangencial de ese nodo externo es la velocidad de rotación, ¿cierto? La voy a poner aquí, bueno, la voy a poner así en azul. Nuestra velocidad de rotación, cruz, nuestro radio de nuestro vector, ¿cierto? Nuestro vector entre el punto OA, que es nuestro vector que define nuestra barra OA. Bien, entonces hacemos nuestras determinantes, ¿cierto? Para hallar ese producto cruz con las posiciones debidas de cada uno de los componentes de los vectores, ¿cierto? El vector velocidad angular y el vector radio entre el centro de giro o la bisagra y el punto más externo A, ¿cierto? Donde queremos ver la velocidad absoluta de rotación. Y entonces me da que el resultado, pues son estos términos de aquí, de la operación de haber hecho el determinante de esa matriz del producto cruz. Perfecto. Exactamente lo mismo nosotros decimos de nuestra barra en rotación, barra BC, ¿cierto? Aquí por definición de el sentido de giro también nos coincide que nuestro vector de velocidad angular viene direccionado hacia nosotros, hacia el eje K, que es perpendicular y sale hacia nosotros del tablero, ¿cierto? Y nosotros entonces podemos calcular esta velocidad absoluta en rotación del nodo B, ¿cierto? Como la multiplicación del producto cruz entre nuestro vector de velocidad angular de esa barra, ¿cierto? Vector de giro angular, cruz, el radio entre la bisagra, que es el centro de giro, y el punto B. Pero entonces fíjense que ese radio entre el centro de giro, que es la bisagra, y el punto B, es opuesto, ¿cierto? Es opuesto a la dirección de mi vector BC. Mi vector BC, RBC, está apuntando desde el nodo B hacia el nodo C, y nosotros necesitamos es apuntar del nodo C al nodo B. O sea que ahí lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Es básicamente voltear, ¿cierto? Completamente nuestro vector RBC, y ese giro completo del vector RBC, ¿cierto? Esa oposición de ese sentido es básicamente multiplicarlo por -1. Ya lo hemos visto en nuestras operaciones de vectores. Entonces, simplemente con multiplicar por -1 esa dirección, pues ya estamos encontrando entonces ahora sí el radio entre el centro de giro y ese lugar B que queremos. Bien, y calculamos nuestro producto cruz, ¿cierto? Posicionamos en nuestra matriz las componentes que tienen que ir, bien, de velocidad angular y de nuestro radio, ¿cierto? De nuestro radio habiendo definido ese radio como la dirección negativa, ¿cierto? El sentido opuesto de nuestro vector RBC, bien, con los signos menos puestos adecuadamente sus componentes, tal que entonces nosotros encontramos cuál es nuestro vector B en términos de esas componentes que de nuevo solamente están en la dirección I y J. Fíjense que en ninguno de los casos de velocidades de rotación encontramos componentes en la dirección K. Perfecto.
Entonces, nuestro último tipo de análisis viene siendo dado por la barra AB, que es la barra más complicada, ¿cierto? La barra que tiene el movimiento más complejo. Y entonces básicamente tenemos que tener en cuenta que ya calculamos las velocidades absolutas del nodo A y del nodo B, ¿cierto? Ya esas velocidades están calculadas, ¿cierto? Nuestra velocidad del nodo A y nuestra velocidad del nodo B, ¿cierto? Pero entonces nosotros podemos plantear la ecuación en la cual nuestra velocidad absoluta vista en el nodo B puede ser definida como lo que nosotros veamos de velocidad absoluta en el nodo A, ¿cierto? Más lo que sea de velocidad absoluta en el nodo A, más lo relativo, ¿cierto? Que vea A de B, ¿cierto? Como A vea B, ¿cierto? Y si nosotros relativos nos montamos en ese nodo A, ¿cierto? Vemos que el nodo B y que en general nuestra barra AB solamente está teniendo una rotación respecto de nosotros en el punto A, montados en el punto A. Entonces, básicamente esa velocidad de B vista desde A, pues es una velocidad instantánea dada por una rotación. Y como la barra solamente puede tener una velocidad de rotación, entonces es esa velocidad de rotación que definimos como omega 2, igual que viene orientada hacia nosotros en dirección K, ¿cierto? Por la distancia, ¿cierto? El radio entre el centro de giro, que somos nosotros, posicionados en A, y el punto B que nosotros estamos analizando. Entonces ese punto B, ¿cierto? La distancia entre A y B, vectorialmente hablando, pues es ese vector RAB que define completamente nuestra barra AB. Bien, entonces aquí pues no es más que lo mismo, hacemos nuestro producto cruz como el determinante de la velocidad angular como vector y nuestro radio desde el centro de giro hasta ese punto de análisis como vector, ¿cierto? Posicionando las componentes que son. Y encontramos entonces, podemos aquí directamente reemplazar en esta ecuación, pues todas las componentes que habíamos venido trabajando antes de las velocidades absolutas del nodo B y del nodo A en rotación pura, ¿cierto? Son este término de la izquierda, tiene que ser igual a este término de acá, que es nuestra velocidad absoluta del punto A, ¿cierto? Velocidad absoluta del nodo A, más la velocidad relativa de B, vista desde A, que acabamos nosotros de calcular aquí en este último procedimiento, en este último producto cruz. Bien, y de nuevo, fíjense que entonces encontramos una gran ecuación vectorial en términos de las componentes, ¿cierto? En términos de todas estas componentes que nosotros podemos describir en I y en J. Todo lo de I al lado izquierdo tiene que ser igual a todo lo de I al lado derecho y todo lo de J al lado izquierdo tiene que ser igual a todo lo de J al lado derecho. Factorizamos las I y la I al lado izquierdo, la I al lado derecho, se cancelan entre sí, factorizamos la J al lado izquierdo, factorizamos la J al lado derecho, se cancelan entre sí y solamente nos quedan estas componentes. ¿Listo? Perfecto. Entonces nos quedan I y en J. Dos ecuaciones. Entonces, de ese sistema de dos ecuaciones, miremos bien qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, sabemos toda nuestra geometría, que son todos nuestros magnitudes de esos vectores, ¿cierto? Son las longitudes de todas esas barras, ROA, RAB y RBC. Entonces podemos aquí saber que sabemos que conocemos todas esas magnitudes. Voy a ir chuleando aquí datos conocidos de nuestros sistemas de ecuaciones, parámetros conocidos. Conocemos también entonces cuáles son todas las posiciones de nuestras barras a lo largo del movimiento, dadas por los ángulos θ1, θ2 y θ3. Ya lo resolvimos en clases pasadas, ¿cierto? Otros datos conocidos de nuestro sistema. Entonces nosotros aquí ya sabemos que todo esto, todas estas operaciones trigonométricas de senos y cosenos sobre esas magnitudes, sobre esos ángulos, los podemos calcular sin ningún problema, ¿cierto?
son cosas conocidas que se pueden operar. Y finalmente, nosotros sabemos también que somos los operarios de nuestro motor y que nosotros le impartimos la velocidad angular de giro a nuestro motor, ¿cierto? Entonces está acá, esta velocidad angular de giro de nuestro motor también es conocida porque nosotros somos los que impulsamos la barra motriz OA. ¿Qué desconocemos entonces? Las respuestas de velocidad de giro de nuestra barra AB, ¿cierto? La velocidad angular 2, y desconocemos también la velocidad de giro de la barra BC, nuestra velocidad angular 3. Y efectivamente esas están aquí en este sistema de ecuaciones, en estas posiciones de estas ecuaciones, aquí y aquí. Bien, perfecto. Entonces nosotros lo mismo de siempre, para toda la vuelta de nuestra barra motriz, nosotros queremos es describir, ¿cierto?, cómo es el cambio en la velocidad angular de la barra BC y la velocidad angular de la barra AB, ¿cierto? Omega 2 y omega 3. Esta es la velocidad angular de la barra AB y la velocidad angular de la barra BC. Para todo el giro de nuestra barra motriz, ¿cierto? Para teta 1, desde 0 hasta 2pi, una vuelta entera del movimiento. Bien, obviamente sabiendo también que nosotros conocemos la impartición de la velocidad angular, ¿cierto? De esa máquina, de esa barra. Bien, perfecto. Entonces nos hemos dado cuenta que encontramos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas y cuya solución no es inmediata, porque esa solución pues tampoco yo puedo plantear una en términos de la otra, por más que luche algebraicamente a cada mano, no me va a quedar fácil despejar, por ejemplo, omega 2 en omega 3, ¿sí? Y separar todo eso para despejar todo en términos de datos conocidos azules, ¿no? Entonces aquí, aparte de todo, yo tengo eh, pues ecuaciones que son no lineales, bueno, estas no son no lineales, son lineales, pero de todas formas estaría bien resolverlas directamente con nuestro computador y no aquí en términos manuales.